in marriage. Quiero realmente reforzar de que hay muchas situaciones en cualquier tipo de relaciones y especialmente en las relaciones de matrimonio. Finances and work is another one. Y una de las que son bastante pues grandes es el tema de las finanzas y del trabajo. And once again, the really critical thing, well, two things. One is that everybody is completely, rigorously honest with themselves about what's going on with them. Y una de las cosas, dos cosas son muy importantes. Una es que cada persona de la pareja esté verdaderamente, honestamente, consciente de lo que está sucediendo con sí mismo. Así que We funciona. need to mute everybody. Tienes que poner a todos en silencio. Sí, ya les voy a... Ya. Perfecto. Ya. The second thing is that you're able to communicate that with your partner, because if you start off on the wrong foot, or if you're not honest, it's going to create huge problems later. Y lo segundo es que es muy importante que puedas comunicar todo eso a tu pareja, porque si empiezas con el pie izquierdo o no eres honesto con lo que realmente está sucediendo, entonces sí vas a entrar en una situación con muchos problemas. Now, I'm going to do a few generalizations here, and I'm sorry, but it just makes it easier. Y voy a dar un par de ejemplos con unas generalizaciones, porque esto hace más sentido, lo hace ver todo más práctico. So, for instance, if the woman is like, oh, yes, I intend to work, I'm going to find a job and all of that, but what she really wants to do is to be a princess and be taken care of, it's not going to work. Por ejemplo, si la mujer le dice al esposo, sí, yo quiero conseguir un trabajo, sí quiero trabajar, pero lo que ella en realidad desea es ser una princesa y que su marido la mantenga, entonces esto realmente no va a funcionar. And I know I'm making generalizations, but just bear with me. Sé que estoy haciendo una generalización un poco cómica, pero por favor síganme el ejemplo. And if the man is like, I'm going to be with you all the time, but what he really wants to do is to see his buddies and play football and go to the bar with them 3 nights a week, and he doesn't let her know, that's going to be problems. Y si, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, ay, cariño, yo voy a estar siempre aquí a la par tuya, pero lo que él en realidad desea es salir con sus amigos 3 veces a la semana al bar o a jugar fútbol o a jugar billar y no se lo dice claramente a ella, pues entonces la relación va a tener problemas. You know, if you say, I'm a princess, I want to be taken care of, or look, honey, I love you, but I'm going to be out 3 nights a week. If you do that up front, you have the possibility of creating something that will work. If you hide what's really true for you, I guarantee it'll go down the tubes. Y si tú entonces le dices, bueno, yo realmente soy una princesa y quiero que me mantengas y me trates como princesa. Y el hombre le dice a la esposa, pues yo realmente quiero solo verte y salir 3 días a la semana a jugar billar con mis amigos, pero si son brutalmente honestos el uno con el otro, entonces sí hay una posibilidad de que la relación funcione. Pero ¿qué pasa cuando te escondes y no dices lo que de verdad deseas? Entonces ahí sí están en problemas. Now, I know it sounds like I'm taking the romance out of everything. Y suena como que les estoy quitando el romance a toda la relación. But here's the thing. Honesty in the beginning is what actually allows romance to blossom. Pero aquí es lo que realmente sucede. Si tú empiezas una relación basada en la honestidad, ahí desde el principio es a donde va a florecer el romance después. We'll just go, if the man has been honest and says, I'm going to be out 3 nights a week, and the woman is okay with that, see how much more he can relax and be her lover and on the other 4 days. Y si el hombre ha sido honesto con la esposa y le ha dicho que él quiere estar 3 días a la semana con sus amigos haciendo su deporte y ella, la esposa, está de acuerdo con eso, mira cuánto puede él relajarse al ser recibido de esa manera y empezar a ser el romántico y cariñoso y todo lo mejor que él desee ser los otros 4 días de la semana. Yeah, if he hides it, then there's always this kind of, oh my gosh, I'm going to be with my guys, but my wife's upset. It doesn't work.
Pero si él se está escondiendo, entonces está creando esta energía así un poco extraña en la que él siempre está pensando, ay, aquí tengo que estar con la señora, pero realmente quiero estar con mis amigos, ¿verdad? Crea esa energía. No funciona. So are there any questions about that? ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? Por ahora no. Y vamos a ir así como muy suavecito y romántico y se fue así como... We plan to start this call in a romantic way, but the call has gone in a completely different way. So how does it get any better than this? ¿Quiero hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? I would like to ask a question, says Yes. Agustín. Bueno, esto nos lleva un poquito a los elementos de la intimidad, donde pues hay que tener comunicación, donde hay que tener esta parte de ser honestos y esta parte de confiar en lo que va a ser la pareja. El tema es de que cuando ya estamos unidos, cuando ya por alguna razón estás en pareja, esos cambios, como decía Gary, hay gente que no es o no está teniendo conciencia y es donde se complica como tú individualmente consciente a mejorar la relación. This brings us to the topic of what you just said, brings us to the topic of the 5 elements of intimacy, trust, honor, vulnerability, and all those. But what happens when we are already as a couple and there are changes that occur in the relationship? And what happens when one of the partners is not really striving for consciousness, so the other one is, or it's not really working because there's not one that's willing to go further into consciousness? So here's the thing. If you're the one who's more conscious, then you need to be the leader in the relationship. Ok, aquí está la clave. Si tú eres el que está buscando más conciencia en la relación, eres tú al que le corresponde ser el líder de la relación. And you have to ask yourself the question, okay, wait a minute, Sarah. It's not really, they're not looking for consciousness, so it won't work. It's much more about, would I like this relationship to continue, whether or not they're searching for consciousness? Are there things about it that really work for me and for us? Y no se trata de quién está buscando conciencia o no, sino que se trata realmente de hacerse la pregunta, ¿me gustaría a mí continuar con esta relación? O si acaso esta relación tiene algunos aspectos que todavía contribuyen a mi vida y deseo yo continuar en esta relación. Yeah. And if it is worth saving or going on with, and many relationships are, y si vale la pena continuar con esta relación por los aspectos que identifiques, y puedes darte cuenta que hay muchas relaciones que sí vale la pena continuar en ellas, then you need to do a couple things as the leader of the relationship. entonces ahí es donde tú, como el líder de la relación, vas a tener que modificar y hacer un par de cosas que te diré a continuación. The first is to figure out what it is that your wife or partner actually requires in order to be happy. Lo primero es que tienes que entender o descifrar qué son esas cosas que tu pareja requiere para estar feliz. And the next is to be in total allowance and interesting point of view. Y lo segundo es estar en total permisión y en absoluto interesante punto de vista. Yes. Brendan talks about how when he first got with Simone, what made it work was that she had absolutely no judgment of him. And for the first part of the relationship, mostly he sat on the couch and drank beer. Y Brendan cuenta que la razón por la que la relación de ellos funcionó es porque cuando Brendan empezó su relación con Simón, Simón no tenía ningún juicio de lo que Brendan estaba haciendo. E inclusive en los primeros meses de la relación, Brendan estaba simplemente sentado en el sofá bebiendo cerveza. Y ella no estaba en juicio. But her absolute allowance of him and her questioning, is he contributing to my life and our relationship and a greaterness, no matter what it looks like, it made it work. Pero fue la permisión que Simón tuvo hacia Brendan
en la cual ella siempre se mantuvo en la pregunta y las preguntas que hacía es, ¿está Brandon siendo una contribución para mi vida que permitieron que la relación de ellos floreciera y funcionara? And I'd like to stress the importance of asking these questions. Y a mí me gustaría enfatizar la importancia de estar haciendo estas preguntas. Because if you're going with the standard, a wife should do this, or a partner should do this, or a husband should do this, and you don't fit the mold, you're in a great danger of destroying the relationship when something wonderful might be possible. Porque si te vas a lo estándar de lo que se espera que cada quien tenga como rol, ¿verdad? Él tiene que hacer esto como hombre y ella como mujer. Entonces, en lugar de hacer preguntas, entonces lo que vas a hacer es destruir la posibilidad de una relación que pudo haber sido fabulosa para ambos. Each of us needs to look at our own points of view and projections that we have about our partner and destroy and then create them. Y cada uno de nosotros debe de ver todas las proyecciones y los puntos de vista que tenemos cada uno de nosotros mismos y destruir y descrear cada uno de esos. And just be with what's there and is this working? Y simplemente estar con lo que está ahí y preguntarse si eso está funcionando. And I know this sounds like it's not really very romantic, Y sé que esto no suena como que es muy romántico, but the truth is, when something's working, that's really romantic. pero la verdad es que cuando algo verdaderamente está funcionando, eso es lo que es verdaderamente romántico. Can I say something that you just made There, me yes. realize? Voy a compartir algo que lo que Marilyn acaba de decir me acaba de hacer sentido totalmente a mí. When you are in total allowance of, you know, your husband sitting in the couch and taking a break from creation, let's say, and you don't judge him or criticize him. That happened to me personally in my relationship with my husband during, you know, quarantine. I didn't judge. I just let him sit, be a potato couch, and acknowledge how grateful I was for him being with me. Yes. He suddenly started having all these bouts of creativity without me pushing him to create anything. Yes. A mí me pasó ahorita en la pandemia que mi esposo tuvo un periodo en el que estaba solo sentado sin hacer nada viendo Netflix y yo, en lugar de irme a juzgar que no estaba produciendo, ni haciendo, ni creando, estuve en total permisión de su espacio y agradecimiento porque estaba conmigo y eso le permitió a él tener ese espacio y empezar a crear sus propios proyectos por sí solo y ha sido una gran contribución el que no lo juzgara. If you're judging your partner, you're killing the relationship. Y si estás juzgando a tu pareja, estás matando la relación. Yeah. And that doesn't mean at some point you might ask, is this working or not, which is very different than a judgment. And also, what can I contribute here that's going to create greater? Y no significa que no vayas a hacer preguntas, porque la pregunta es, ¿está esto funcionando para ti? Y la otra pregunta que le puedes hacer a tu pareja es, ¿cómo puedo yo contribuirte en este momento? ¿O qué requieres tú de mí? And I want to talk a little bit about the destructiveness of the fantasies of Valentine's. Y ahora quiero dirigirme a un tema que es súper importante y es hablar de lo destructivo que pueden ser las fantasías acerca de San Valentín. I have an ex-neighbor that I still stay in contact with sometimes. Yo tengo una vecina que era mi vecina, pero todavía me mantengo en contacto con ella a veces. She divorced her husband because she wasn't getting enough affection. Ella se divorció de su esposo porque su esposo no le hacía suficiente cariño, no le daba mucha atención. And now she has these 4 to 6 week boyfriends. Y ahora mantiene relaciones que duran apenas de 4 a 6 semanas, estos novios. I think she's had about 10 of them that I've heard about. Y por lo que yo la he escuchado, ha tenido como 10 relaciones de novios de ese estilo. But they all start out, oh, he says I'm beautiful. He texts me twice a day. He's so interested in me. Y ella siempre me cuenta que esas relaciones empiezan así. Ay, él está tan enamorado de mí. Me manda textos 2 veces al día. Él me dice que yo soy bella. And then as the relationship develops over the next few weeks, Y a medida que la relación va progresando en las siguientes semanas, he doesn't pay enough attention to me. He does this. He does that. Oh gosh, I don't think it's going to work.
Ahora ella empieza a decir, él no me está poniendo suficiente atención, no me manda suficientes textos. Yo siento que esta relación no va a funcionar. And this is an addiction to the fantasy of romance. Y esta es una adicción a la fantasía del romance. Real romance, as we were talking about earlier, is that willingness to be completely vulnerable and honest with yourself and your partner, to see what they require, to clear out the debris so you can really be together in this very mutually expansive contribution to each other. Y el romance real no es ninguna de estas historias. El romance real se trata de ser verdaderamente vulnerable y poder limpiar todo lo que está ahí caído y para poder crear una relación en la cual están ambos juntos en una relación mutuamente expansiva y nutritiva para ambos. And one more thing to remember, I was Y on otra- COP today, was the last day. Y otra cosa que quiero que se recuerden, ahora estaba en el último día del COP con Brendan esta tarde. Just remember, in general, men do relationship in order to get sex, and women do sex or do sex in order to get relationship. Solo recuérdate que en general los hombres hacen relación para obtener sexo y las mujeres tienen sexo para obtener relaciones. If you're a woman and you really desire the relationship you have her in, Y si eres una mujer y verdaderamente deseas mantener la relación en la que te encuentras, it's very helpful to make sure the man in your life is getting the sexy desires. es muy útil que realmente estés segura que el hombre de tu vida está obteniendo todo el sexo que él desea. And if you're a man and you're in a relationship that you desire to continue, Y si tú eres un hombre y estás en una relación que tú deseas continuarla, it's very helpful to see what the woman in your life requires in order to feel good about herself in the relationship. es muy útil que veas lo que la mujer de tu vida requiere o desea para sentirse feliz. This is just practical common sense, but what it does is create a space where true romance can exist. Y esto es sentido común, verdaderamente práctico, y lo que genera es un ambiente que potencia el desarrollo del romance en las relaciones. Okay, I seem like I talk a lot. Parece que hoy he hablado bastante. Sí, acá tienen unas preguntas que son There are como, a couple of ¿cómo questions. salir de esa adicción a la fantasía del romance? Es una, y otra que va como en la misma línea es cómo puede ser más fácil dejar atrás la adicción a relaciones de parejas donde siempre estamos sanando. Esas dos van como relacionadas. Ujú. Okay, there's two questions that sort of go together. One says, how can we make it easier to leave behind the addiction to relationships in which we are always healing our partner? And the Oh. second one is, how can we get out of the addiction to the fantasy of romance? So addiction is always about not being present with you and having this idea that something outside of yourself, whether it's alcohol or shopping or relationship, is what's required to complete you. Y la adicción siempre se trata acerca de no estar presente contigo misma y siempre poner que la fuente está por fuera de ti, lo cual puede ser alcohol, puede ser sexo, puede ser compras, ¿verdad? Cualquier cosa que elijas como adicción. Yeah, the way to get out of all of that, and I would just like to say that Paula is now a Right Recovery for You facilitator, and we'll be offering classes. Y quiero decirles que Paula, que ya es ahora una facilitadora certificada de la recuperación correcta para ti, va a estar dando todas estas clases. Yes, and one of those is having all of you in relationship, and another one is making yourself a priority. I'm not sure what she's planning, but take advantage of her. Y una de las clases es teniendo todo de ti en tus relaciones y la otra clase es volviéndote a ti misma una prioridad en tu vida. No sé con cuál va a empezar Paula, pero quiero que aprovechen estas clases que Paula va a comenzar a darles ya. Yeah. Gracias, Marilyn. Thank you. Because the antidote is always recovering you
so that you don't require something outside of you to complete you. That doesn't mean you isolate. The more you have you and the more you're present in your life, the more you can invite a truly amazing person into it to share that life with you. Y el antídoto para esta adicción es la recuperación de ti, pero para que tú no requieras que nadie te complemente. Esto no quiere decir que te vas a aislar de todas las demás personas, porque entre más estás tú presente en tu propia vida, más vas a atraer o a permitir que llegue una persona verdaderamente fabulosa a tener una relación contigo en tu vida. And another thing to remember is you are not wrong for whatever you're choosing. You very well may that be the only message you got from your culture, from your family, from your parents. You know, you didn't even know there was another possibility. So I say very much open to the possibility of having and recovering you. And then you can choose, then you're at a space of real choice for a relationship with a good person. And you're able to turn someone down who doesn't actually care about you and have your best interests. Y no estás equivocado por cualquier cosa que hayas elegido hasta el momento. Y eso lo debes de tener muy claro porque para muchos es el único mensaje que recibieron siempre que estaban equivocados. Eligieron lo que eligieron porque no tenían ninguna otra herramienta ni podían ver ninguna otra posibilidad. Pero cuando tú recuperas tu sentido del ser y recuperas tu elección, entonces es donde recuperas tu elección verdadera y puedes dejar ir a quien no te está contribuyendo en una relación y a quien no te está soportando tu espalda y apoyándote. The addiction to relationship is so much about not honoring ourselves, not applying, just like Augustine was talking about, the 5 elements of enemies to ourselves, not knowing that we're complete. You are, people. You have issues, I have issues, but you are a complete being. There's no one or nothing out there that's required to complete you. And the more you can really get that, get the gift that you are, the more you will be in a position of inviting a truly complementary, wonderful relationship. Y la adicción a la relación surge porque no te estás honrando a ti misma. Y así como dijo Agustín con su pregunta, cuando él habló de los 5 elementos de la intimidad, es súper importante tenerlos todos presentes: honor, vulnerabilidad, confianza, y entender que tú no requieres que nadie venga a completarte porque tú eres el regalo y tú estás completo. No necesitas que nadie te complemente. Y al estar tú verdaderamente presente en tu vida, te conviertes en esa invitación para que llegue alguien que va a ser verdaderamente complementario a tu vida. Once again, I seem like I'm talking a lot. Parece que los he dejado a todos así, he estado hablando bastante. We are all like... Voy a hacer un comentario. Entonces, la adicción viene siendo los implantes distractores. Ese implante distractor que te mantiene en la adicción del amor, en la adicción del sexo. Y esa es como una parte que hay que trabajar entonces en los implantes distractores. Cuando estás en una relación, reconocer si hay un implante que te está manteniendo en esa relación. So I have a question. What you are telling us, does it have to do that we are addicted because of the distractor implants of love and sex in the relationships, and we have to work on these distractor implants? And when we recognize that we're functioning from one of these implants, like, you know, work on them to dissipate them? Actually, it's easier than that. No, dice que es más fácil que eso, mucho más. When you see you're functioning from a distractor implant, just pocket part all the distractor implants here. Cuando te das cuenta que estás funcionando a partir de un implante distractor, simplemente poquipodea todos los implantes. And one question that I use all the time, every day, is, I mean, in this case, we'll apply it to distractor implants. But if I wasn't functioning from a distractor implant, what would I be aware of now? Y una pregunta que yo siempre hago y la hago todos los días, y en este caso relacionada con implantes distractores: si yo no estuviera funcionando en base a estos implantes distractores, ¿de qué tuviera conciencia en este momento? I use that with everything. What would I be aware of now? If I weren't having a projection, if I weren't having an expectation,
If I didn't have a conclusion, what would I be aware of now? Y si yo no estuviera funcionando en base a estos implantes, ¿de qué tendría conciencia? Si yo no estuviera funcionando a partir de proyecciones, de expectativas, de separaciones, de juicios y de rechazos, ¿de qué tendría yo conciencia en este momento? And that will give you a great freedom. Y eso les va a dar un nivel inmenso de libertad. Gracias, Marilyn. O sea, es que Marilyn tiene esta energía de ser tan clara, tan potente y tan amable. Es una combinación que me encanta. Y acá hay otra pregunta que es, cuando cierras un ciclo y no te han llegado nuevas opciones, ¿cuál sería la pregunta para crear lo nuevo? Okay. And wow, this energy is amazing. And Marilyn, I always, I'm amazed at the clarity, the potency, and the kindness with which you facilitate. Thank you. And there's another question in the chat that says, is talking about closing cycles. What if when we have not yet closed the cycle and we don't see yet an option, how can we invite, new possibilities into, Well, I guess, her life? what does this person mean by cycle? I'm not ¿Qué sure. quiere decir con cerrando círculos? Yo creo que es como cerrando una relación. Like finishing a relationship, a romantic relationship with somebody. Well, here's the thing. One of the things that stops us is constantly referencing the past. Y aquí está el punto. Una de las cosas que nos detiene mucho es que constantemente estamos buscando como punto de referencia el pasado. What if you had amnesia and the past didn't exist? ¿Y qué tal si de repente tienes amnesia y se te olvidó todo lo del pasado? If a relationship is over, leave it. Y si ya la relación se acabó, pues entonces déjala. Now, that doesn't mean to be cruel. If the other person needs to hear, you need to string it out a little bit from them. I'm so sorry. I just see it's not working. You've been very kind, say whatever's required, but move on. And I would say destroy and uncreate everything with that person, everything you've ever had, everything with the past. It doesn't mean you're like pushing them out. It means you're willing to go on and you're willing to be kind enough to probably drop it easily, but you still go on. You don't allow something that's not working to control your life. Así que si una relación ya está terminada, entonces déjala, pero habla con esa persona y dile lo que esta persona requiera. Si tienes que desglosárselo suavecito, pues se lo dices que ya pues ya no funciona y que vas a dejar la relación. Pero permítete avanzar, ir más adelante y destruye y descrea todo lo que has sido con esta persona y destruye y descrea todo lo que has sido en este pasado con esta persona y está dispuesta a moverte hacia adelante y a ser amable contigo y a no permitir que una relación que ya no funciona te esté deteniendo. Honoring you is getting on with your life, not in a quote selfish way. How can I say this? But you don't do anything good for yourself or the universe or the development of your gifts if you're in something that doesn't work. Y el honrarte a ti no significa que vas a hacer algo de una forma egoísta, pero lo que quiero compartirte es que tú no le estás haciendo una contribución ni a tu vida ni al universo al no permitir que tu vida esté llena de cosas que te honren a ti misma. And remember, you're not helping that person by staying in a relationship that doesn't work, because if it doesn't work for you, ultimately it doesn't work for that other person either. Y esto significa que te vas de una relación cuando no funciona, porque el mantenerte en una relación que no funciona para ti, eventualmente va a salir para la otra persona que no funciona para ellos. Así que no te mantengas en una relación que no funciona, no es nutritivo. Express your gratitude for what did work, for when it did, and move on. Y expresa tu gratitud y tu agradecimiento por las cosas que sí funcionaron mientras estuvieron juntas, pero déjalo, o sea, salte de la relación que ya no funciona. And destroy and uncreate your relationship with the past every day and your relationship with that person every day. Y destruye y descrea todo tu relación con tu pasado y destruye y descrea toda tu relación con esa persona cada día.
and ask yourself, what can I add to my life and who can I add to my life that's going to create greater? Y hazte la pregunta, ¿qué puedo agregarle a mi vida? ¿A quién puedo agregarle a mi vida que va a permitir que cree una vida más grandiosa para mí? Good, yeah. Guau. Este Zoom está como para transcribir y sacar todos los aclaradores que ha dicho Marilyn. Wow, it's so many awarenesses that you just gave us in this Zoom. We have to go back and listen and write all of them and take note. Aquí también hay una pregunta relacionada con como que puede haber de fondo cuando siempre buscas personas casadas que no están realmente, digamos, como, pues, digamos, disponibles para tener una relación. So the question is, what could you facilitate or ask when somebody is always looking for married people in a relationship? Like, you know, they're interested, but they're married, so they're not really willing to develop a relationship because they're married. Who's asking? I'm a little confused. ¿Quién pregunta? Es decir, pregunta mujer, pregunta hombre, no sé. Pregunta mujer. A woman is asking that she always looks for partners and they're always married men. So they're not available That's a good sentimentally. indication that she's not actually interested in creating a relationship. Bueno, pues ese es un punto que dice que en realidad, verdaderamente, ella no está interesada en crear una relación. Once again, you're not wrong. Y no es que estés equivocada por buscarlos así. But I would ask, what is it that I'm afraid of in terms of actually having someone who's available? Yo lo que me haría la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que yo tengo miedo de realmente encontrar a alguien que esté verdaderamente disponible? In general, women and men, but it's mostly women who go with people who are married have a real concern about themselves, about being vulnerable, about actually receiving someone who would be there for them. And that's what I would wish for each person, that if you're interested in having a relationship, you put down those barriers, you allow yourself to be vulnerable enough to receive a partner who's actually there for you. Y en general, las mujeres que están en relaciones o que buscan relaciones con hombres casados, ellas no están verdaderamente lo suficientemente vulnerables para que sean recibidas por esa pareja o por ese hombre. Entonces, lo que yo te recomendaría es que trabajaras en tu parte de recibir y de bajar totalmente tu barrera para verdaderamente permitirte ser recibida por alguien que esté dispuesto a recibirte. And let me tell that woman, you're worth it. Y déjame decirte a esa mujer que hizo la pregunta, tú vales la pena. You're worth having a partner who's really there for you and have the courage to put those barriers down. Y te mereces that you're worth it. Y te mereces una pareja que esté ahí para ti, que te reciba en plenitud. Así que baja tus barreras para que tú te permitas recibir y esa persona llegará. Yeah. Ay, guau. Marilyn, gracias infinitas por este espacio. Sabemos que tu agenda es así, realmente muy llena, y Marilyn destinó 1 hora para esta charla. Bueno, pues les súper recomiendo, de verdad, el libro de la recuperación correcta. Para ti es una hermosura este libro. Y bueno, pues, ¿qué tomaría empezar un club de lectura con Marilyn de la recuperación correcta? So thank you so much, Marilyn. We know that you have a super busy schedule, and I'm so grateful that you dedicated an hour to talk with us. And I really recommend that you read this book, The Right Recovery of You with Ease. And what would it take if we could have a book club with Marilyn talking about all these tools in the future? Absolutely, I'm up for it. Dice que sí, a ella le encantaría también. And thank you, Paula, thank you so much. And thank you, Sarah, so much for all of this. I'm very grateful to have been included in this. Y gracias, Paula, por haber creado esto, y gracias, Sara, también por la traducción y por haberme incluido en todo este tema con ustedes. And happy Valentine's Day to everyone. Being your best Valentine for you.
Y feliz día de San Valentín para cada uno de ustedes. Sean su mejor Valentín. Ujú. Sí, gracias a todos. Gracias, Sara, por tu traducción. Y Marilyn, gracias, como soy tan afortunada de que hagas parte de mi vida. Sí. And thank you all, and thank you for being here, and thank you, Marilyn, and how lucky am I to have you as part of my life. Well, and I'm very grateful to have you too. And I'm very excited about what you create. It's wonderful. Y estoy muy emocionada de todo lo que vas a crear, y yo también estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. Bueno, gracias para todos. Abrazos. Thank you.